Bien, el tema que vamos a considerar seguidamente es de los decibeles y los instrumentos que miden en decibeles. Vamos a comenzar planteando lo siguiente. Supongamos que tenemos una red de dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, que se aplica un valor de potencia a la entrada y que esta red es capaz de suministrar un cierto valor de potencia a la salida de la misma. Se puede definir la ganancia en veces de la red, la cual simplemente es la relación entre salida y entrada. Y bueno, al considerar, por ejemplo, el problema de un sistema que consiste en varias de estas redes colocadas en cascada, si cada una de ellas tiene definida su ganancia en veces, la ganancia total del sistema resulta ser el producto de las ganancias parciales en veces de cada uno de los bloques. Ahora bien, si en lugar de tomar la relación en veces de cada uno de los bloques, tomamos el logaritmo de esa relación, la ganancia total del sistema, el logaritmo, resulta ser una suma. Lo que era un producto se lo transforma en una suma. Y evidentemente es más fácil sumar que multiplicar. No parece una ventaja significativa en la actualidad, pero esta resultó ser una ventaja muy buena para quienes trabajaban en el diseño y construcción de los primeros sistemas de comunicaciones. Bueno, un poco más adelante, digamos. Por ejemplo, las redes telefónicas. Ocurre que en esa época no existían las computadoras digitales, las calculadoras, y a lo sumo se disponía de reglas de cálculo, y la mayor parte del trabajo de diseño y desarrollo debía hacerse en forma manual y con papel y lápiz. Entonces, así es como aparece la necesidad o conveniencia de definir algún tipo de unidad de medida relativa de base logarítmica. Y por esa razón, y por otras razones que se explicarán un poco más adelante, de allí surge el decibel. Vamos a ver algunas definiciones. Bueno, entonces, se define el decibel, la ganancia en decibeles de una red, simplemente es 10 por el logaritmo de salida sobre entrada. También se pueden usar los decibeles para definir el salto del nivel de salida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un generador, y que ese generador tiene un ajuste que permite variar el nivel de potencia de salida entre dos valores. Es posible expresar ese salto de potencia entre los dos niveles de la misma forma, o sea, 10 por el logaritmo de, por ejemplo, PS' respecto de PS. Bien, el logaritmo es logaritmo decimal. Vamos a ver el tema de decibeles de potencia para decibeles de tensión. Entonces, la expresión de los decibeles de potencia, 10 por el logaritmo de P2 sobre P1, podría desglosarse expresando las potencias a través de las relaciones entre la tensión, el cuadrado de la tensión que hay que aplicar sobre una resistencia para disipar determinada potencia. Aplicando la propiedad de los logaritmos, esto puede desglosarse de esta forma. Tenemos acá 10 por el logaritmo del cuadrado de la relación de tensiones más 10 por el logaritmo de la relación de resistencia. Si este cuadrado lo traemos acá adelante, nos queda esta expresión. Entonces podemos reconocer, por un lado, los decibeles de potencia, 10 por el logaritmo de la relación de potencias, e integrando o dentro de esa expresión está implícita
o están implícitos los decibeles de tensión. 20 por el logaritmo de la relación de tensión. Bien, los decibeles de potencia y los decibeles de tensión pueden llegar a ser numéricamente iguales. Y eso se daría en el caso de que R1 y R2 sean iguales. ¿eh? Por ejemplo, una red en la cual la impedancia de salida y la impedancia de entrada son iguales, da exactamente lo mismo determinar la ganancia en decibeles del sistema, relacionando las potencias o relacionando las tensiones. ¿sí? Ahora, esto es bastante común en muchas situaciones, o sea, sistemas que poseen igual valor de impedancia de entrada que de salida, pero no siempre es así. O sea, no siempre se cumple que si, por ejemplo, un determinado sistema tiene tantos dB de ganancia de tensión, por ejemplo, qué sé yo, 10 dB de ganancia de tensión, eso no significa que necesariamente también gane 10 dB de potencia. Eso solo será así si las impedancias son iguales. De lo contrario, no. Bien, entonces, resumiendo, si tenemos una red en la cual podemos definir los valores de resistencia de entrada, tensión de entrada y potencia de entrada, y resistencia de salida, tensión de salida y potencia de salida, tenemos la ganancia en decibeles de potencia, tenemos la ganancia en decibeles de tensión, y podemos decir que los decibeles de potencia son iguales los decibeles de tensión más 10 por el logaritmo de la relación de resistencia. En el caso específico de que las resistencias sean iguales, dado que 10 por el logaritmo de 1 es 0, los decibeles de potencia equivalen a los decibeles de tensión. Bueno, acá tenemos una tablita en la cual podemos ver cuánto es en veces la relación de potencias o de tensión para cada valor específico en decibeles. Hay algunos valores significativos. Por ejemplo, 0 dB implica una relación de 1 tanto en potencia como en tensión. 3 dB implica duplicar la potencia, pero no así la tensión. Porque claro, como la potencia está en función del cuadrado de la tensión, para yo duplicar la potencia no necesito duplicar la tensión, solamente aumentar en una relación 1,41. Si duplicamos la tensión, eso implica cuadruplicar la potencia. Bueno, evidentemente 3 dB duplicamos, menos 3 dB venimos a la mitad en potencia. Otra cifra significativa que después la vamos a usar, 30 dB. 30 dB es 1000 veces en potencia. Ténganlo presente porque eso lo vamos a emplear dentro de un ratito. Bueno, el decibel no es la única unidad relativa que existe. Tenemos, por ejemplo, el Neper. El Neper se define a través de la relación, el logaritmo natural de la relación. ¿sí? Pero el Neper en realidad no tuvo difusión, no se usa más allá de ámbitos puramente formales o científicos o académicos. Ustedes pueden encontrar el Neper en algunos textos de comunicaciones, pero siempre limitado, digamos, al campo de los libros, la literatura. En la práctica se usa el decibel. Se ha generalizado el uso del decibel. ¿Por qué? Bueno, uno de los principales componentes de una red de comunicaciones telefónicas es la línea de transmisión que une los nodos de la red. Como siempre, cuando se implementan nuevas tecnologías, estas siempre se hacen sobre la base de las existentes. Los primeros sistemas de redes telefónicas se hicieron o se implementaron sobre la base de lo que existía anteriormente, que eran las redes telegráficas. Siempre ocurre eso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando empezó a difundirse el tema de Internet, la primera manera, digamos, de
las primeras redes de Internet se canalizaban a través de la red telefónica. Un poquito más acá en el tiempo, a través de las redes de distribución de televisión por cable. Recién en los últimos tiempos se han empezado a implementar redes específicas para Internet, como son las de los tendidos de fibra óptica, que, bueno, en algunos lugares se están implementando ya. Pero bien, las primeras líneas telefónicas se hicieron sobre la base de las líneas telegráficas preexistentes. Si ustedes salen fuera del ámbito de la ciudad universitaria, ¿eh? Todo a lo largo de la avenida Cruz Roja Argentina corren las vías del ferrocarril. Y a lo largo de las vías del ferrocarril están los restos de la red telegráfica que alguna vez funcionó. Aquí podemos ver un poste de esa red y colgando del poste algunos restos depredados, digamos, de los conductores, de los cables utilizados. Bueno, acá tenemos un trozo que hemos tomado prestado y hay una curiosidad respecto de esto. Acá tomo prestado de la heladera de mi casa un adorno, de esos que vienen con imán, y bien, el alambre resulta ser de hierro. Es hierro, no sé si lo sabían. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Bueno, el diámetro del alambre es de un poquito más de 4 milímetros, corresponde a un calibre normalizado, calibre 6, 4,11 milímetros. Y la razón de emplear alambre de hierro es muy sencilla. Digamos, para un sistema de comunicaciones primitivo como los primeros sistemas telefónicos donde no había electrónica, el problema de la atenuación de una línea era bastante importante. O sea, no existían los amplificadores, entonces había que tratar de tener líneas que tuvieran la menor cantidad de pérdidas posible. Esto particularmente se hacía importante en las líneas tendidas entre distancias o locaciones alejadas, entre dos ciudades, por ejemplo. Entonces, la forma de bajar la atenuación era utilizando alambres de sección más gruesa. Y bueno, se conocía el cobre, por supuesto, pero el hierro es más barato que el cobre, entonces, digamos, más fácil de manipular y trabajar y estaba más disponible, de manera que por ese motivo se usaban conductores de hierro, simplemente para tener líneas de bajas pérdidas. Bueno, un par telegráfico telefónico convencional se tendía a través de los postes en pares. Normalmente los pares se disponían de manera, digamos, de que entre cada conductor hubiera un pie de separación. ¿Por qué un pie? Bueno, esto tiene origen en el mundo anglosajón y bueno, esas son las unidades de medida que se utilizaban en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin. Bueno, decidieron en algún momento tender los cableados separando los conductores entre sí un pie. Cada par telefónico telegráfico, un pie de separación. ¿Cuánto vale la impedancia de una línea bifilar balanceada? Ustedes esto lo deben haber visto en el curso de, ¿cómo se llama? De medios de enlace. Sabrán que la impedancia característica de un par bifilar balanceado es 2,76 por el logaritmo de 2 sobre S por S sobre D, donde S es la separación entre los conductores y D el diámetro de cada conductor.
decíamos que el calibre del alambre utilizado es el calibre 6, el diámetro es 4,11 milímetros. Entonces, si hacemos el cálculo de la impedancia, el diámetro del alambre, repetimos, 4,11 milímetros, la separación entre conductores es un pie son 12 pulgadas, que equivalen a 305 milímetros. El cálculo, que cualquiera de ustedes lo puede ejecutar, conduce a un valor de 600 ohms. Tenganlo presente, este es un valor que al cual nos vamos a referir más adelante en esta misma presentación. Bien, al hacer los tendidos dentro de las ciudades, como las distancias eran más cortas y las atenuaciones ya no eran tantas, era posible utilizar cable de cobre. Entonces, el cálculo de la impedancia de un par telefónico balanceado de cobre, utilizando alambre calibre 16 y haciendo la separación entre los conductores de 4 pulgadas, conduce también a un valor de 600 ohms. Bien, 600 ohms terminó siendo el valor de impedancia utilizada por casi todos los elementos utilizados en la técnica de la telefonía y de la radiotelefonía. Por ejemplo, acá tenemos un viejo auricular, pero eso ha subsistido en el tiempo y todavía se usan. Acá tenemos un moderno auricular de alta impedancia, de alta calidad, 600 ohms. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los micrófonos, es un valor de impedancia que se ha tomado como un estándar en la industria de la radiotelefonía, 600 ohms. Y en todo lo que sean aparatos e instrumentos de medición usados en la industria, por ejemplo, acá tenemos un generador de señales, y acá se ve impedancia de salida 600 ohms. Bueno, volviendo al tema, digamos que por el cual planteamos esto. ¿Por qué el decibel? Ocurre que un tramo de línea bifilar, como la que acabamos de definir, de 1 milla de longitud, tiene una pérdida aproximada del 10%, o sea, pierde un 10% de amplitud al cabo de 1 milla. ¿Sí? Ocurre que, si vamos acá a la tablita esta, acá, si la amplitud de la tensión decae un 10%, eso equivale a una atenuación de 1 dB. Es decir, 1 dB resulta ser la atenuación de una línea de transmisión bifilar, telefónica, clásica, y bueno, simplemente por eso se tomó el decibel como unidad práctica, porque de alguna manera representaba algo tangible físicamente. Eran las pérdidas presentaban un tramo de 1 milla de longitud del par telefónico, telegráfico. ¿Sí? Bueno, los pares balanceados han ido evolucionando con el tiempo. Del par desnudo inicial, paralelo, se pasó al par trenzado. La necesidad, digamos, de utilizar par trenzado tiene que ver con lo siguiente. Al tender las líneas telefónicas en las ciudades, las líneas iban normalmente cerca de las líneas de alimentación eléctrica. Entonces, para impedir, digamos, la interferencia de la línea eléctrica sobre la línea telefónica, se recurrió a el truco de ir, cuando las líneas eran de cable desnudo, de ir transponiendo los cables cada una cierta distancia, y al implementarse los cables, digamos, envainados, el par se trenzaba por el mismo motivo. Del par trenzado, cable único de un único par, se pasó a cables de múltiple cantidad de pares, a medida que las redes fueron incrementando en tamaño y cantidad de abonados. Y bueno, el último eslabón en el desarrollo de la línea bifilar lo constituye el cable UTP. El cable UTP no se usa para redes telefónicas, pero es un ejemplo, digamos, de cable línea balanceada bifilar
que de amplio uso en la actualidad, la impedancia ya no es 600 ohm, en particular el cable UTP tiene una impedancia de 100 ohm, por si no lo sabían. Este es un dato importante que lo sepan porque lo vamos a utilizar. Tenemos una actividad práctica en la cual vamos a hacer un ensayo sobre un cable UTP programada para más adelante. Pero digamos que el cable UTP sería el último eslabón en el desarrollo de las líneas bifilares. Bien, si el dB expresa una relación y no un valor absoluto, ¿cómo es que hay instrumentos con escalas en dB? ¿Cómo puede ser que tengamos un instrumento que mida algo que en realidad no representa un valor absoluto, sino una relación? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un voltímetro, un amperímetro, un batímetro, eso miden valores de tensión, corriente o potencia, pero valores absolutos. Voltios, tantos amperios, tantos vatios. Pero el dB es una relación. Entonces, ¿cómo puede haber un instrumento que mida una relación? En realidad no puede haber un instrumento que mida una relación. La única forma de tener escalas en dB es definir a partir del dB una unidad absoluta. Y esto se hace tomando un valor de referencia en la relación que define el decibel. Decibeles referenciados. Los dB con algún subíndice asociado. Normalmente el subíndice asociado tiene que ver con el valor de referencia utilizado. Uno de los más comunes es el dBm. El dBm son decibeles referidos a un milivatio. Es decir, dBm es 10 por el logaritmo de un valor de potencia específico referido a un valor de referencia que es un milivatio. Bien, el dBm en realidad de alguna manera termina como es una medida absoluta porque expresa una relación definida respecto de un valor fijo, termina siendo algo que se puede utilizar para expresar valores de potencia. Si recordamos en la tablita esta que presentamos un poco más temprano, el valor de 30 dB, 30 dB representan 1000 veces en relación de potencia. Eso implica que si yo digo 30 dBm, esto significa que la relación P sobre 1 milivatio es 1000. Por lo tanto, decir 30 dBm equivaldría a decir 1000 milivatios. O sea, es lo mismo que decir un vatio. Los dBm, al igual que los dBe, son unidades que no están dentro del sistema internacional. Sin embargo, en el campo de la técnica, de las comunicaciones, se utiliza ampliamente y es muy común expresar valores de potencia, en lugar de darlos en vatios, que es una unidad si está dentro del sistema internacional, expresarlos en valor de dBm. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, 30 dBm, esto equivale a decir un vatio. 33 dBm son 2 vatios. En fin, se utiliza asiduamente y mucho en este campo de la técnica. Bien, hay otra unidad referenciada que es el dBu, que la vamos a explicar ahora su origen. Primero necesito plantear lo siguiente. La pregunta es, ¿cuál es el valor de tensión que aplicado sobre 600 ohm genera o disipa una potencia de 1 milivatio? ¿Por qué 600 ohm? Bueno, porque 600 ohm justamente es el valor de impedancia característica asociada a la gran variedad de elementos asociados a la técnica, digamos, de la radiotelegrafía. Ya lo hemos dicho recién, micrófonos, línea de transmisión, cables, generadores, 600 ohm. Bueno, ese valor resulta ser 0,774 voltios. Es decir, este valor es el valor de tensión que aplicado sobre 600 ohm disipa 1 milivatio. Desglosando la expresión de dBm de manera similar a como desglosamos la expresión de dB, podemos expresar los valores de potencia a través de las relaciones entre el cuadrado de la tensión y la resistencia. Entonces, un valor específico de potencia vendría dado como un valor específico de tensión al cuadrado sobre un valor específico de resistencia, y 1 milivatio lo podemos desglosar en 0,775 bola al cuadrado dividido 600 ohm
valores de referencia utilizados. Bien, procediendo de la misma forma que hicimos la expresión de decibeles, esto lo podemos llevar a esta expresión final, en la cual tenemos 20 por el logaritmo de B respecto de 0,77 volt más 10 por el logaritmo de 600 ohm sobre R. Y ahí donde aparece el dBU. El dBU justamente es la parte de la expresión de dBm que corresponde a la relación de tensión referenciada. ¿Sí? Es 20 por el logaritmo de una tensión específica respecto de 0,77 voltios. Esos son los dBU. Terminando un poquito. Los dB de potencia son dB de tensión más 10 por el logaritmo de la relación de resistencia. Los dBm, que son decibeles referenciados, en realidad son dBu más 10 por el logaritmo de 600 ohm sobre un valor específico de resistencia. ¿Sí? De igual manera que al decir que los dB de tensión equivalen a los dB de potencia, pero esto es así solo si R1 es igual a R2, los dBm son iguales a los dBu solo si la resistencia considerada es igual a 600 ohm. Ahora ya podemos entender un poco cómo es el tema del trazado de la escala en decibeles y vamos a dar el ejemplo de cómo se trazaría la escala en dB sobre el rango de un voltímetro. Vamos a suponer que tenemos un voltímetro de corriente alterna de 10 volt a fondo de escala. Pregunto, ¿podríamos convertir un voltímetro de estas características en un batímetro? Bueno, se podría. Por ejemplo, se podría trazar una escala en vatios o milivatios, lo que corresponda, sobre el rango de tensión, si asumimos que el voltímetro lo vamos a conectar sobre un valor de resistencia conocida. Es decir, si vamos a medir con el voltímetro sobre un valor específico de resistencia, y se usa 600 ohm por las razones que expliqué anteriormente, sería posible calcular los valores de potencia correspondientes a cada valor de tensión. Podríamos tener entonces un batímetro hecho sobre la base de un voltímetro, pero claro, la escala que hemos trazado solo nos serviría cuando midamos sobre carga de 600 ohm. No sería problema porque en realidad hemos dicho que es el valor de impedancia que se usan prácticamente todos los elementos asociados con la técnica de la radiotelefonía. Bien, ahora que tenemos la escala en vatios o milivatios, lo que fuera, podríamos trazar la escala en dBm. O sea, usando la expresión de que los dBm son 10 por el logaritmo de un valor de potencia respecto de un milivatio, podríamos ir de la escala de potencia en milivatios a la escala en dBm. Entonces, como en realidad es un voltímetro, podríamos obviar el paso de trazar la escala en milivatios. Y llegaríamos a una situación en la cual podríamos tener un voltímetro que tiene una escala en dBm trazada sobre determinado rango. Evidentemente esa escala en dBm será útil solamente cuando midamos en determinadas condiciones, o sea, sobre cargas de 600 ohm. Y bien, acá tenemos por ejemplo un multímetro con una escala en dB, una escala en dB, trazada sobre uno de los rangos de tensión de corriente alterna. Acá hay un cuadrito donde se dice claramente, dice 0 dB equivale a 1 milivatio sobre carga de 600 ohm. Otro multímetro con escala en dB, que quizás sea más familiar para ustedes, es un instrumento de los que tenemos en laboratorio. Aquí tenemos una vista un poco más detallada de la escala. Tenemos la escala en decibeles. La escala en decibeles está trazada sobre el rango de voltímetro de corriente alterna de 3 volt a fondo de escala. O sea, 0, 1, 2, 3. Y acá dice, fíjense, el 0 dB equivale a 0,775 voltios. Evidentemente el 0 cae por acá más o menos, que sería 0,77 voltios. Pero bueno, no solamente instrumentos analógicos, también
digitales. Esto, por ejemplo, es un instrumento digital de los que tenemos en el laboratorio. Se trata de un voltímetro TrueRMS, que ya vamos a ver en algún momento qué significa esto. Y bueno, acá se ve claramente que cuando el instrumento se pone como voltímetro de corriente alterna, lo cual se puede leer acá arriba, también se pueden medir decibeles y dice específicamente dBm acá abajo. La medida se hace también sobre un valor normalizado de 600 ohms. Eso acá no hay nada que lo diga, pero en el manual del instrumento está especificado. Ya con esto podemos abordar la resolución de un problema que está dentro de el material que en algún momento yo les subí. Es una parte de uno de los problemas que les subí en algún momento. Dice lo siguiente. Se utiliza un multímetro con escala en dB calibrado para 600 ohms y una potencia de referencia de 1 milivatio para medir la potencia entregada por un amplificador cuya impedancia de salida es de 50 ohms. La lectura obtenida es 12 dB. ¿Cuál es el valor de la potencia de salida expresada en dBm y en vatios? Bien, acá tendríamos el esquemita, o sea, tenemos el instrumento conectado y la indicación es 12, ¿sí? Ahora, el instrumento ha sido calibrado para, o sea, la escala en dBm está trazada suponiendo que medimos sobrecarga de 600 ohms. Lo dice específicamente acá y lo dice el enunciado. Pero no estamos midiendo sobre 600, estamos midiendo sobre algo diferente. Tenemos 50 ohms acá. Entonces, lo que hay que darse cuenta es lo siguiente. En realidad en esta situación los 12 que se indican no son dBm. En realidad son 12 dBu, porque esto básicamente es un voltímetro y como lo hemos visto, la escala en dB se trazó partiendo de la escala de tensión. Entonces, el cálculo sería el siguiente. Bien, los dBm serán los 12, que indica que en realidad son dBu, más 10 por el logaritmo de 600 ohms, que es el valor de resistencia de referencia, dividido 50 ohms, que es el valor de resistencia sobre el cual se mide. Si nosotros hubiéramos medido sobre cargas de 600 ohms, si la impedancia de salida del amplificador hubieran sido 600 ohms, esto valdría 0 y por lo tanto los 12 dBu serían 12 dBm. O sea, el instrumento mediría directamente dBm. Como no es el caso, como medimos sobre valores diferentes, hay que aplicar esta corrección. Bueno, el resultado nos da 22,8 dBm, que si lo pasamos a unidades de potencia, el resultado termina siendo 190 milivatios. Bueno, tendríamos entonces una medición hecha en dBm y en vatios, que son equivalentes tal cual como lo expliqué hace un ratito. Existe una aplicación que permite convertir un smartphone en un medidor de campo. No sé si usted la conoce, ¿sí? Vamos a ver otra aplicación de los dB. Entonces, hay una aplicación que permite transformar estos smartphones en un medidor de campo. Bueno, no este tipo de smartphone precisamente, sino un moderno teléfono inteligente, un smart. Se llama Wi-Fi Analyzer y es gratuita. Y la pueden descargar e instalar. Acá está. Yo la tengo instalada en un móvil. Acá se puede ver el icono. Es muy útil porque me permite a mí, por ejemplo, ver cuando estoy en un lugar los canales disponibles de Wi-Fi y las amplitudes que tienen cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en la universidad, puedo ver de todos los canales de Wi-Fi que hay, cuál es el que está más cercano al lugar en el que estoy para conectarme. Y digamos, esto me permite seleccionarlo. La aplicación tiene varias pantallas, una es esta, y también tiene una, que es esta, que bueno, ahora la vamos a explicar.
Bien, entonces, una de las pantallas es esta. Lo que tenemos acá es una representación de la amplitud, ¿eh? Intensidad de la señal de todos los canales que tenemos en la zona, ¿eh? Acá, por ejemplo, hay, inclusive se puede ver, hay en un canal hay tres, puntos, ¿eh? ¿Sí? Bien. La otra pantalla que tenemos es un indicador analógico, digamos, en el cual yo puedo seleccionar uno de los canales y hacer una medición específica de la amplitud que tenemos en un determinado punto de ese canal. ¿Sí? Bueno, una de las cosas inútiles que yo tengo, uno siempre cuando acumula cosas que ha comprado que resultan ser inútiles, esto me sucedió a mí con esto, es una antena, la cual en algún momento compré porque quería ver de extender la cobertura de la red de Wi-Fi en mi casa. Finalmente lo terminé resolviendo de otra forma, así que la antena la tengo y no la he usado nunca. Pero bueno, la vamos a usar como un ejemplo de aplicación ahora. Y bien, esta antena tiene algunas especificaciones. Por ejemplo, tiene una especificación de la ganancia. Dice ganancia excluida las pérdidas de cable. Y se da en dBi. dBi es también son decibeles referenciados. Pero es uno de los casos excepcionales donde este decibel referenciado no representa una medida absoluta. Sigue siendo una medida relativa. Ya lo vamos a explicitar. O sea, la ganancia de esta antena es 8 dBi. ¿Sí? Además tiene una impedancia de 50 ohms. Bien, vamos al tema del dBi. Vamos a suponer que tenemos un emisor puntual hipotético que puede emitir señales de radiofrecuencia y que le aplicamos una señal y esta es emitida por el mismo. Este emisor puntual, digo hipotético porque en realidad no existen antenas de estas características, en principio este emisor puntual irradiaría en forma omnidireccional, digamos en todas direcciones y sentidos con la misma amplitud. Ese emisor hipotético pondría en un determinado lugar, a una determinada distancia, un cierto nivel de señal que le vamos a llamar X. Bien, por otro lado tenemos una antena direccional conectada a la misma fuente de señal y la antena direccional tiene la característica de que de alguna manera concentra la emisión en determinadas direcciones y tiene ganancias respecto del emisor hipotético puntual. Esta antena direccional sería capaz de colocar en un punto, en una distancia equivalente a esta, una señal X sub i que en general podría llegar a ser bastante mayor que la que pondría la antena puntual. Entonces, los dBi simplemente especifican la ganancia de la antena. Sería 10 por el logaritmo de el valor de la intensidad de señal puesta por una antena direccional respecto del que pondría en el mismo punto una antena omnidireccional. Observen que esto no es absoluto, sigue siendo relativo. O sea, pero bueno, es un ejemplo de decibel con su índice que no es o no representa valores absolutos como los dBm o los dBu, sino que siguen siendo representación de algo relativo. Vamos a suponer lo siguiente, supongamos que yo utilizo esta antena ¿eh? Y pretendo averiguar, ¿sí?, cuál es el nivel de señal que esta antena sería capaz de entregar a los bornes de salida del mismo, si la intensidad de la señal presente en el punto donde está la antena es la indicada en esta situación. Acá tendríamos menos 40, menos 42, menos 47 dBm. ¿Sí? La escala está en dBm. Acá lo podemos ver. ¿Sí? Tendríamos menos 47 dBm. Entonces, la idea sería la siguiente. Tengo una región del espacio en la cual
una red determinada de Wi-Fi me está colocando una señal cuya intensidad es menos 47 dBm. Y pretendo averiguar cuánto es el valor de tensión de salida que esa antena, que tiene esta ganancia, tendría disponible en los bornes de salida del mismo. ¿eh? Entonces, la consigna que va a quedar sería ver de calcular la tensión disponible de borne de salida de esta antena. ¿eh? En el material que yo le subí en el primer momento, hay un ejercicio resuelto eh, muy parecido a este, que yo les pediría que lo vean solo si no pueden resolver por su cuenta lo que acabamos de plantear. Ahí tendrían una ayudita para resolver esto. Y bueno, con, con todas las cosas que hemos visto ahora, ya podemos pensar en ejecutar el trabajo práctico número 3. Entonces, eso sería todo por ahora.